Bien, chicos, espero que se esté grabando como corresponde que se esté grabando como corresponde esta clase, tal como se los prometí la semana pasada. Voy a, voy a dejar esta grabación, voy a dejar dos grabaciones. Esta que es la de la ejecución, ¿cierto? La resolución de los ejercicios que había quedado propuesto en el PPTC2, y también la resolución, voy a volver a repetir la resolución del taller, ¿ya? Voy a compartir entonces la pantalla. Ya, acá tenemos entonces, primero voy a volver a repetir lo que fue el taller. Recuerden ustedes que, tal como les comenté, es el mismo ejercicio, pero para cada grupo yo fui modificando los valores predeterminados en el circuito, ¿ya? Por lo tanto, es simplemente modificar esos valores de acuerdo a lo que yo les entregué para cada curso, para cada grupo, y tendrían la misma metodología de resolución. Teníamos este ejercicio en particular y nos pedían todas las ganancias, ya que podíamos ver en estas etapas, ¿cierto? Por lo tanto, si se considera que la carga de la primera etapa es la resistencia de entrada de la segunda, la ganancia de tensión de esta etapa va a ser simplemente como aparece acá. Fíjense ustedes. Recuerden que aquí yo tengo una etapa de amplificación y tengo otra etapa de amplificación, ¿ya? Esto es lo que veo yo en la entrada de mi primera etapa, y esto va a ser mi salida, ¿ya? Y esta salida de la primera etapa va a ser la entrada de mi segunda etapa, y aquí yo visualizo finalmente la salida total. Entonces, nosotros sabemos que la ganancia de voltaje está dada como el voltaje de salida de esa etapa dividido por la ganancia de entrada de también, obviamente, esa misma etapa. Entonces, aquí es simplemente recordar que la salida, que el voltaje de salida de esta primera etapa equivale al voltaje de entrada de la segunda etapa. A ver, le vamos a poner un subíndice. El voltaje entonces de salida de la primera etapa es igual al voltaje de entrada de la segunda etapa. Es por eso que aquí le colocan voltaje de entrada de la segunda etapa, ¿ya? ¿Cuál va a ser esa relación? Bueno, simplemente nosotros podemos visualizarla claramente acá por las resistencias, ¿ya? Entonces tenemos la resistencia de entrada de la segunda etapa, ¿cierto? Esta de acá, que porque estamos visualizando desde la salida, ¿cierto? Y con la ganancia, obviamente, de la etapa de este amplificador, ¿cierto? Y respecto a mis voltajes, perdón, las resistencias que yo veo respecto a la entrada, que vendrían siendo estos de acá y estos de acá, ¿cierto? Tenemos mi resistencia de entrada y mi resistencia de salida de la primera etapa, ¿ya? Esta fórmula simplemente ahora, esta es la genérica, que funciona para todos los grupos, ¿ya? Y simplemente lo que ustedes pueden hacer para chequear que está efectivamente bien realizado el taller, ustedes van a colocarle los valores que yo le entregué para cada uno de ustedes, ¿ya? En este caso tenemos los 1500 ohms dividido por los 1500 más 500, ¿ya? Aquí están los 1500 y aquí están los 500, ¿ya? Multiplicado por mi ganancia, ¿cierto? Que es de 200, acá lo tenemos. Yo también, también se lo fui modificando a cada grupo. Y en particular, este circuito, esta primera etapa, me va a dar una ganancia de 150 en voltaje. Lo mismo para la ganancia de voltaje de mi segunda etapa, pero esa ya es más directa, porque ya estamos al final y nosotros reconocemos nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida, y simplemente hacemos la relación entre ambos. Entonces, vamos a tener, en la salida tenemos solamente mi resistencia de carga, ¿cierto?
respecto a mi resistencia de carga y mi resistencia de salida. Ya, todo eso multiplicado por mi ganancia. Nuevamente, al igual que la etapa anterior, yo reemplazo, este va a ser entonces, aquí, este va a ser entonces mi ganancia de voltaje literal en la segunda etapa, y yo simplemente reemplazo por mis valores. En este caso eran 100, ambas resistencias estaban a 100, entonces 100 más dividido por 200 por mi ganancia, que era de 100. ¿Ya? En este caso, dado estos valores, me da una ganancia entonces de la segunda etapa, una ganancia de voltaje de 50. Ahora, como le había dicho yo en la clase, la ganancia de cualquiera, ya sea de potencia, de tensión o de corriente, cuando tenemos este tipo, estas multietapas, ¿cierto? ¿Cómo se logra la ganancia global? Simplemente multiplicando cada una de las ganancias parciales, ¿ya? Sin saltarnos ninguna. En este caso, como hay dos etapas, entonces yo voy a multiplicar mi ganancia de la primera etapa de voltaje por la ganancia de la segunda etapa de voltaje, ¿cierto? La ganancia de voltaje de la segunda etapa, que me da un total, ¿cierto?, de 7.500. Es si se dan cuenta, una ganancia bastante considerable, siendo que mis dos etapas no son muy grandes, ¿cierto? No, o sea, no generan una ganancia muy tan estratosférica, por así decirlo, pero eh, por eso estas configuraciones en cascada son tan populares finalmente, porque si se dan cuenta, lo que yo realmente voy a obtener de ganancia entre esta salida de acá y esta entrada de acá, va a ser una ganancia considerable de amplificación, ¿ya? Lo mismo vamos a realizar para mis ganancias de corriente, ¿ya? Aquí dice, debido a que la resistencia de entrada de la segunda etapa es la resistencia de carga de la primera etapa, se puede calcular la ganancia de corriente para esta etapa mediante la tercera igualdad de la expresión. Bueno, ahí está colocada nombran, digamos, una ecuación, pero esto simplemente lo pueden sacar de acuerdo a, se refiere lo pueden ver en ese 2, a la fórmula de ganancia de corriente, ¿ya? En este caso, entonces, ¿cómo vamos a obtener esta ganancia de corriente? Bueno, tenemos genéricamente mi resistencia en este caso, de entrada de la primera etapa, dividido por mi resistencia de salida de mi primera etapa por mi ganancia de voltaje, ¿ya? Eso es lo que indica la fórmula, ¿ya? También se puede sacar de otra manera, pero ya que ya tenemos mis ganancias de voltaje, utilicemos ese, ¿cierto? Y en este caso, tal como dice este enunciado de acá, este pequeño párrafo de acá, mi resistencia de salida de la primera etapa equivale a la resistencia de entrada de la segunda etapa, ¿ya? Entonces, si yo me devuelvo acá, reemplazo mis valores, voy a tener 1500, ¿cierto? Acá, y voy a tener acá mi resistencia de entrada de la primera etapa de 1 mega. Entonces acá tengo el mega dividido por los 1500 por mi ganancia de voltaje, que en la primera etapa era 150. Ya ahí en el fondo aquí es donde ustedes deberían haber hecho este raciocinio y después haber reemplazado simplemente por los valores individuales de cada grupo, ¿ya? Similarmente, entonces, ahora la ganancia de corriente en la segunda etapa va a ser la resistencia de entrada de la segunda etapa dividido por la resistencia de salida. En este caso, como es la última etapa, mi resistencia de salida es la resistencia de carga, ¿ya? Y lo multiplico por mi ganancia de voltaje de esa etapa, de la segunda. Yo tenía mi resistencia de entrada de 1500, mi resistencia de salida era de 100 ohms, y mi mi ganancia de voltaje en la segunda etapa era de 50. Multiplico y me da este valor. Nuevamente, al igual que la ganancia de tensión, lo mismo va a suceder con la ganancia de corriente global. Tengo varias etapas. Para sacar mi ganancia de corriente global, multiplico todas mis etapas sin saltarme ninguna. En este caso tenemos dos. Este se supone que es una I, ¿eh? Este es una I.
Entonces tenemos la ganancia de corriente de la primera etapa y la ganancia de corriente de la segunda etapa, que multiplicado me da este valor. Finalmente, las ganancias de potencia, ya sea que apliquemos la fórmula más genérica que vimos en el C2, o también lo podemos obtener con la multiplicación de la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente en cada una de las etapas. Entonces, para la ganancia de potencia de la primera etapa, multiplico, ya no recuerdo bien cuánto eran. Este parece que era 150 y este me dio 10 a la 5. Ya, entonces, al multiplicar me da 15 por 10 a la 6, o 15 megas, ¿cierto? Y la otra ganancia de potencia va a ser los 50 de acá, multiplicado por los 750 de allá, ¿ya? Y me da 37.500. Finalmente, al igual que todas mis ganancias globales, simplemente yo multiplico mis ganancias parciales, ¿ya? Eso es con respecto al ejercicio del taller que hicimos la última clase. Ahora, el que había quedado en el tintero, que había quedado ahí propuesto en la clase anterior, la semana antepasada, vamos a resolverlo ahora, vamos a explicarlo un poquito. El ejercicio decía lo siguiente: se conecta una fuente de tensión con una resistencia interna de 1 mega a los terminales de entrada de un amplificador con ganancia de tensión a circuito abierto de 10 a la 4 de ganancia de voltaje, ¿cierto? De tensión. Una resistencia de entrada de 2 mega, una resistencia de salida de 2 ohm, y además me dicen que la resistencia de carga es de 8, ¿ya? De 8 ohm. Me piden calcular la ganancia de tensión, ¿cierto? La ganancia de tensión vista desde la fuente, la ganancia de corriente, la ganancia de potencia, y después me preguntan qué valor de la resistencia de carga, es decir, del R sub L, haría máxima la ganancia de potencia, ¿ya? La solución: un modelo de la fuente, del amplificador y de la carga se ha mostrado en la figura 1.2. En el caso del C2, yo no agregué la figura 1.2 porque estaba dentro no la volví a copiar, digamos, dentro del enunciado. ¿Por qué? Porque ya estaba en las láminas anteriores. Pero es este modelo, digamos, de un amplificador bien genérico, ¿ya? Lo único que había que hacer es simplemente reemplazar los valores, ¿sí? Que ahí nos entregaban la resistencia interna, y esta de acá, este va a ser 1 mega, ¿cierto? La resistencia de entrada, acá 2 megas. También nos daban la resistencia de salida, que era de 2 ohm, y la resistencia de carga, que era de 8 ohm, ¿ya? Y además nos indicaban que la ganancia de tensión a circuito abierto iba a ser de 10 a la 4, ¿ya? Que es este de acá, este valor de acá. A ver. Este valor de acá, ya que va a ser 10 a la 4. Y me piden todas las ganancias, desde el voltaje, pasando también por la de tensión, pasando por la de tensión vista desde la fuente, me piden la ganancia de corriente, potencia, y además me piden cómo podemos maximizar la ganancia de potencia interviniendo solamente la resistencia acá. El modelo de la fuente, entonces dijimos que es este, veamos entonces su resolución. Para la ganancia de tensión, la normal, ya sabemos nosotros que está definida como el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Lo mismo que recién. En este caso tenemos una sola etapa, por lo tanto es sumamente simple. Tenemos mi resistencia de carga respecto a mi resistencia de carga con la resistencia de salida. Ya todo eso multiplicado por mi ganancia de voltaje de circuito abierto. ¿Ya? Reemplazo, este era, si mal no recuerdo, este era 8, claro.
Bueno, ahí 8, este era 2, me parece, y este era 10 a la 4. Entonces reemplazo 8 partido por 10 a la 4, y ahí me dan 8.000. Esta es la ganancia de tensión. Ahora, la ganancia de tensión vista desde la fuente, es decir, la A sub BS. Recuerden, la S en el subíndice se refiere a que es de la fuente, ¿ya? Ese tiene, recuerden que tiene otra fórmula. ¿Por qué? Porque va a ser mi voltaje de salida respecto a mi voltaje de la fuente, no mi voltaje de entrada, porque es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque siempre vamos a asumir que existe una resistencia, una pérdida entre cómo yo alimento y qué es lo que llega efectivamente a la entrada de mi amplificador. Entonces la diferencia es mi R sub S, ya que es la resistencia interna de la fuente. Por lo tanto, aquí ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a tener mi resistencia de entrada, esta de acá, que me parece que era 2 megas, y este era 1 mega, ¿cierto? Sí, este 2 megas, voy a escribirlo acá, 2 megas, y este era 1 mega. Entonces va a ser mi resistencia de entrada, no sé si dije recién interna, es la de entrada, dividido por esta misma resistencia de entrada, pero también acompañada de la resistencia interna de la fuente, ¿ya? Y todo eso multiplicado por la ganancia que acabo de sacar, ¿cierto? Que es mi resistencia, perdón, mi ganancia de tensión. Ya en este caso eran 8.000. Entonces tenemos 2 megas dividido por 3 megas, multiplicado por 8.000, que me da 5.333,3 periódicos. El valor de esta ganancia es menor debido al valor relativamente elevado de la resistencia interna de la fuente, ¿ya? El R sub S, estamos hablando de 1 mega. La corriente que fluye por esta resistencia provoca en ella una caída apreciable de tensión. Efectivamente, pues si tenemos una resistencia interna de la fuente que es muy alta, significa que yo lo que estoy alimentando va a bajar mucho respecto a lo que yo finalmente voy a percibir o voy a recibir en mi entrada de la etapa de amplificación. ¿Mm? La segunda parte me pedían solamente la ganancia de corriente. Bueno, la ganancia de corriente, acuérdense que teníamos dos fórmulas. Sabemos que la ganancia de corriente es la corriente de salida con respecto a la corriente de entrada, y también la podemos sacar, digamos, ya desde el modelo, que nos indica que va a ser la resistencia de entrada dividido por la resistencia de carga y de salida. Sí, porque en el fondo yo lo que estoy viendo es esto, ¿ya? Y multiplicado por mi ganancia de voltaje a circuito abierto, que va a ser mi tía a la 4. Entonces, en este caso, la resistencia de entrada era de 2 megas, sí, 2 megas porque la de la fuente era de 1 mega. Ya, y dividido por mi carga, mi resistencia de carga, que era 8, y mi resistencia de salida, que era de 2, sí. Ya, entonces tenemos 2 megas dividido por 10, multiplicado por 10 a la 4. La ganancia de corriente es muy grande debido a que la elevada, perdón, debido a que la elevada resistencia de entrada permite solamente la circulación de una pequeña corriente de entrada, mientras que la relativamente pequeña resistencia de carga real, que es solamente de 8, hace que la corriente de salida sea elevada. Entonces, la ganancia se va a ver significativamente grande, pues recuerden que es la división entre la corriente de salida y la corriente de entrada. Entonces, como en la salida tengo una carga muy pequeña, mi corriente de salida debe ser grande. Y el denominador de mi fórmula, que es la corriente de entrada, dado que voy a tener una resistencia muy alta, entonces va a circular una corriente muy pequeñita, entonces voy a estar dividiendo por un valor pequeño, ¿ya? Y finalmente, bueno, no finalmente, la parte C nos pide la ganancia de potencia, que se saca multiplicando mi ganancia de voltaje con mi ganancia de corriente, ¿ya? Y lo que nos pedían
la parte D nos pedía maximizar la ganancia de potencia según el valor de la resistencia de carga. Entonces, para calcular el valor de la resistencia de carga, que maximiza el valor de la ganancia de potencia, se debe emplear la derivada parcial de la ganancia de potencia respecto a la resistencia de carga. Claro, porque recuerden, ahí vamos a hacer un pequeño raconto de, parece que se lo veíamos en cálculo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos maximizar una función con respecto a una variable, en particular lo que nosotros hacíamos era derivar esa función con respecto a esa misma variable, igualarla a cero. El valor, las raíces que cumplían con esa condición de igualar a cero esta derivada, iban a ser los valores máximos o mínimos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos piden maximizar el valor de la ganancia de potencia, yo ya sé que esa es mi función, pero debe ser una función con respecto a qué. Yo voy a modificar mi resistencia de carga. Por lo tanto, tengo que encontrar yo la función de la ganancia de potencia respecto a mi resistencia de carga. Y esa va a ser mi función y esa la derivo con respecto a la resistencia de carga y la igualo a cero. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, aquí, esta es la expresión, esta es la expresión, no crean que ahí está multiplicado la ganancia de potencia por la resistencia de carga, sino que se define como, estoy definiendo como que la función que define la ganancia de potencia respecto a la variable resistencia de carga, y esta le voy a aplicar entonces la primera derivada respecto a la resistencia de carga, ¿ya? Nosotros sabemos, podemos sacarlo desde acá, ¿cierto? Bueno, tenemos esta fórmula y esta fórmula las desglosamos para obtenerla a partir de, o sea, que esté con la variable resistencia de carga. Entonces, esta multiplicación simplemente reemplazamos acá y la función que, bueno, teníamos de la otra diapositiva, la anterior, mi función de ganancia de tensión, ya que también está con respecto a la resistencia de carga, la reemplazamos acá. Y nos va a dar esto. Bueno, no nos da esto, porque este ya está derivado, ¿ya? Nos va a dar una función, y esa función la derivamos con respecto a la resistencia de carga. Solamente consideramos la resistencia de carga como variable, todo lo demás vendría siendo constante, ¿ya? Nos queda esto, lo igualamos a cero, y ahora este de acá despejamos mi resistencia de carga. Al resolver esta ecuación se obtiene que tiene que cumplirse que la resistencia de carga sea igual a la resistencia de salida para obtener la máxima ganancia de potencia. ¿Ya? La resistencia de carga inicialmente era 8, pero como la estamos haciendo variable no tenemos un valor. Y la resistencia de salida, si mal no recuerdo, era 2. A ver. 2. Entonces, para maximizar mi ganancia de potencia, mi resistencia de carga tiene que bajar a 2 ohms. Bien, chicos. Espero que llegó Fernando. ¿Tienes alguna duda? Porque les iba a indicar que ojalá que les haya servido, que haya sido explicativa la resolución, ¿cierto? Esta clase grabada. Y si es que tenían alguna duda, la podemos ver en la próxima clase, es decir, la próxima semana. Fernando, ¿tú tienes alguna duda? No, profe, no se preocupe. Llegué hace poquito igual, así que no quedé con dudas. Está súper bien. Muchas gracias. Ok, Fernando. Voy a detener entonces la grabación, pero indicándoles, dejándoles indicado que yo en un ratito más, o si no mañana, pudiese ser, voy a hacerle la grabación del C3, ¿ya? Y el C3, ¿no? Yo estoy haciendo la grabación para adelantar, para empezar a nivelarnos con respecto al cronograma, que ya está en el portal, pero no significa que se dé como clase pasada, sino que la próxima clase sincrónica, digamos, el próximo jueves, la idea es que ustedes vean estas grabaciones y lleguen con las dudas. Si hay muchas dudas, volvemos a retomar el C3, no hay ningún problema, ¿ya? Porque la idea es que ustedes se entiendan bien y decante
la materia. Pero es un poco para que hagamos la metodología de clase invertida, es decir, en este caso en particular, más encima que va a estar la clase grabada, es como que ustedes van a poder aprender o tener por lo menos los conceptos un poquito más claros y van a llegar con las dudas nomás y vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿ya? En general se puede hacer la clase invertida porque yo les tengo el material, se los voy a estar subiendo siempre antes de la clase, les voy a subir el material que vamos a ver, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que ustedes van a tener la oportunidad de por lo menos leer los PPT antes de entrar a clase, ¿ya? Bien, chicos, voy a dejar la grabación entonces hasta acá y en un ratito más, o más tardar mañana, les hago la siguiente grabación, que es la C3.